Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor Jonathan Meza, transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes en esto que es la Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Vamos a comenzar de Romanos, entiéndase por Nuevo Pacto, de Romanos hasta Judas, pero inclusive las 7 iglesias del Apocalipsis. En su momento te estaré explicando el por qué yo entiendo que el Nuevo Pacto comienza en Romanos y no en Mateo. En su momento, cuando lleguemos a la carta a los Hebreos, voy a explicar ese asunto. Vamos a comenzar entonces con el primer versículo, que es Romanos 1:1, que aparezca en pantalla. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo antes se llamaba Saulo, y Saulo era de Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso. Como decir Jesús de Nazaret, de la región que era, Saulo de Tarso. Cuando se convierte a Jesucristo, Dios le cambia el nombre y ahora es Pablo, y él se presenta. Pablo es el remitente de una carta. Pablo escribe la mayor cantidad de cartas del Nuevo Pacto. Y aquí tenemos la primera, que es Romanos. Y en el 1:1 dice, se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a comprometernos con Dios, no solo tener un asentimiento mental de quién es Cristo. Acuérdate que también los demonios creen y tiemblan, pero de nada les sirve a los demonios creer en Jesús, porque no están creyendo como debieran creer. No le están sirviendo, no le están adorando. Y el propio Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? También Jesús dijo que en aquel día, refiriéndose al juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero dice que Él les va a decir en aquel día, yo no os conozco. ¿Por qué? Porque hay gente que no se compromete con Dios. Tienen un evangelio muy de redes sociales. Yo no tengo nada en contra de predicar y enseñar a través de las redes sociales. De hecho, su servidor Jonathan Meza, eso es lo que hace y es lo que he venido haciendo en los últimos años, especialmente en TikTok, cuestión de meses. Yo creo que tengo unos máximo 5 o 6 meses que tengo en TikTok, donde muchas personas han visto videos de enseñanza de su servidor. Pero que yo enseñe ahí no significa que quiero crear una cultura que la gente dependa solo de videitos, no. Cada video tiene que llevarte a ti a un compromiso, a congregarte, a honrar a tus padres, a alabar a Dios colectivamente. No eso de que pues Dios está en todas partes y hablar como mundano, no. La Biblia habla de congregarse, de diezmar, de ofrendar, de comprometerte, de servir en alguna área a Dios. Pero esto no solo aplica a gente que tiene un evangelio solo de redes sociales, sino a aquellos que ya se congregan. Pues sí, ya se congregan, pero no les sirven a Dios. Se congregan, pero no son maestros de niños. Se congregan, pero no son diáconos. Se congregan, pero no ayudan en prácticamente nada. Ahora, todo tiene su tiempo, yo lo sé, como lo dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Yo entiendo que hay gente que va llegando y no desde que llegan ya tienen que andar sirviendo, porque se van a perder muchas clases. Yo considero que la gente nueva tiene que tomar un tiempo de sentarse a aprender. Pero hay gente que tiene ya años y años y nunca le han servido a Dios, no van a evangelizar, no se unen al equipo de evangelismo, etc. Hay muchas áreas donde se le puede servir a Dios. ¿Sabes? Pablo no se presenta solo como un creyente en general, sino dice Pablo, siervo de Jesucristo. Fuimos llamados a servir al Señor. De hecho,
Cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo, la razón principal es la siguiente: deja ir a mi pueblo, le dijo, para que me sirva. La razón que Dios te sacó de Egipto, y Egipto representa el mundo principalmente, o el imperio, la potestad de las tinieblas. Dios te sacó de ese Egipto para que le sirvas. Ahora, esa palabra, ese verbo servir, en el griego es doulos, doulos, que significa, o se puede traducir también, esclavo. Por lo tanto, esto ya tiene una connotación más fuerte. No solo servirle, sino hasta ser esclavo de Jesucristo. Pablo se presenta a sí mismo y dice: Pablo, doulos de Jesucristo. O sea, Pablo, esclavo de Jesucristo. Cabe aclarar que esa esclavitud no se la impone nuestro Señor Jesucristo, sino que Pablo, al igual que tú y yo, voluntariamente queremos ser esclavos del Señor. Porque cuando tú te enamoras de Dios, te apasionas por Él, terminas siendo un esclavo de Él voluntariamente. De hecho, nadie nos obligó a decirle a Jesús que Él sea nuestro Señor. Recuerda que en Romanos 10:9, que aparezca en pantalla, es un versículo que lo conocemos ya, y dice Pablo ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí la palabra Señor, te recuerdo que es el griego kurios, que significa que Él sea tu dueño, tu amo, tu rey, tu Dios. Cuando tú le dices con tu boca Jesús, o le dijiste o le sigues diciendo, porque también la carta de los Hebreos habla de retener nuestra profesión, que en el griego es homologio, o sea, repetir las mismas confesiones que ya hicimos. Esto significa que no solo una vez debemos decirle tú eres mi Señor, sino las veces que sea necesario. Bien, pues cuando tú dices te confieso como el Señor de mi vida, le estás diciendo te confieso que tú eres mi rey, mi dueño. Pero aquí mi punto es que nadie, ni Jesús, nos obligó a eso. Solo Pablo está diciendo que si tú llegas a confesarlo como tu dueño, tu amo, entonces vas a ser salvo. Es muy riesgoso no servir al Señor, no hacernos voluntariamente esclavos de Él y al final ser salvos. Lo digo con temor y temblor. Cualquiera le puede decir a Dios: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Pero Jesús dice: me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo. Yo sí creo que alguien se salva en el momento en que dice Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Pero si a partir de ahí no le sirve, y mucho menos se convierte en esclavo voluntario, está cuestionable que vaya a terminar su carrera bien. Jesús habló de permanecer. Necesitamos permanecer. Y Pablo fue muy enfático. Pablo dijo, por ejemplo, a los de Corinto: si retenéis, no dijo si tenéis, no, si todos la tenéis. Casi todos los que han aceptado a Cristo han recibido la palabra. Pero Pablo no dijo si tenéis, dijo si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos si no creísteis en vano. Y esto concuerda con lo que Jesús dijo claramente: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces necesitamos meternos en nuestra mente esa palabra compromiso. ¿Qué pasa en un matrimonio? Hay compromiso. Por eso firman un papel, hay un pacto, hay un compromiso. Hoy en día se usa mucho la unión libre, pero no hay compromiso, dando a entender en cualquier rato, si no nos entendemos, adiós. El problema es que eso lo llevan a Dios, a una relación con Dios así de unión libre. Lo que Cantares le llama concubinas. 60 son las concubinas, o sea, y 60 es el múltiplo de 6, que representa el 6, representa el número de hombre en la Biblia. Esa es la actitud carnal del ser humano, ser una concubina de Jesucristo. ¿Qué era una concubina? Pues una mujer que no era la esposa de un rey, por ejemplo.
como Salomón tuvo muchas concubinas. Cuando esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro marido, debe haber un compromiso con nuestro marido Jesucristo, y no solo una relación de concubinato, por así decirlo. Dice claramente Cantares que son muchas las concubinas, pero una sola es la esposa, la única de su madre. Creo con todo mi corazón que la esposa tiene y va a tener muchos privilegios en aquel día. A su esposa se le ha concedido esto, pero también se le va a conceder más, no solo el lino fino, se le va a conceder mucho más por ser la esposa. Esto significa que no fuimos llamados a ser amantes de Jesucristo, concubinos, sino la esposa, fiel, constante, leal. Pablo, siervo. ¿Pero qué dijimos que es siervo? El griego doulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y aquí es donde yo voy a hacer una conexión en versículos, ahí mismo en Romanos. Estábamos en Romanos 1:1, pero ahora quiero que vayas a Romanos 6:16 para ampliar este asunto de la esclavitud voluntaria. Dice Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis? A ver, todos los que me están viendo digan sometimiento. Ser esclavo de algo o de alguien implica sometimiento, ya sea para lo malo o para lo bueno. O sea, a alguien tienes que someterte. Como dice una canción viejita de un grupo rockero cristiano de hace muchos años, que era el grupo La Tierra Prometida. Así cantaba Sergio Moreno, el vocalista de ese grupo, que son de los primeros que metieron la batería y la guitarra eléctrica en la iglesia, porque antes no se usaba eso. Créeme que era pecado para el concepto antiguo. Y él tenía una canción que decía: pero tienes que servir a alguien. Puede ser al diablo o puede ser a Dios, pero a alguien tienes que servir. Nadie puede decir: pues yo no sirvo ni a Dios ni al diablo. No. A alguien estás sirviendo, a alguien te estás sometiendo. La palabra sometimiento, eso es lo que define la esclavitud tuya, para lo bueno o para lo malo. Veamos aquí, dice Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? ¿Ves ahí la palabra esclavos? Ahí está, doulos, la misma que vimos en Romanos 1:1. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Date cuenta, la obediencia tiene todo que ver con el sometimiento. Hoy en día hay mucho espíritu anticristo. La gente no se somete ni al tránsito, ni al policía, ni al semáforo. A nadie se quiere someter a la gente. Antes la gente, ya por cultura o lo que tú quieras, era como más sometida. Ya no, hay una anarquía. Anarquía es ese espíritu que hace que tú no quieras someterte a nadie, ni a tus padres, ni al maestro de la escuela, menos al pastor, etcétera. Nadie. Y de hecho, está profetizado que viene un espíritu de anarquía terrible. De hecho, ya se está cumpliendo. Hay un punto donde no van a respetar ni al rey, ni al presidente, ni a nadie. Por eso Jesús en Mateo 24 profetizó que habría sediciones. ¿Qué es eso? El montón de gente que se le revela a los gobiernos, con razón o sin razón, pero nadie se quiere someter a nadie. Por eso la gente, como no se somete a nadie, menos se someten a lo que está escrito. Sin embargo, Santiago 4:7 sigue todavía vigente. Vamos a Santiago 4:7 para recordar esto. Dice Santiago 4:7, por favor: someteos. Dile al que está a tu lado, si tú estás ahí con alguien, dile al que está a tu lado: sométete, dile. Así dice Dios: someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave para que el diablo huya está en someterse a Dios. Pero como ya sabemos, Dios mismo ha constituido ministerios. Entonces, cuando te sometes a los ministerios, te estás sometiendo también a Dios. Y por eso Santiago es enfático, dice: someteos pues a Dios. Y también someterse a Dios es someterse a lo que la Biblia dice, porque Dios escribió la Biblia. Bien, regresémonos a Romanos, donde estábamos.
6:16. Miren lo que dice. Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como doulos, como esclavos, para obedecerle, sois esclavos? Aquí está, mira. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Voy a ser enfático en esto. ¿De quién eres esclavo? De aquel a quien obedeces. Si tú no obedeces a Dios ni a su palabra, no eres esclavo de Dios. Eres un simple creyente que dice que cree y realmente no cree. Entonces el sometimiento va a ser clave aquí. Ahora voy a terminar el versículo, mira. Dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si usted se somete al pecado, va a terminar en muerte, porque también Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. Con lo que te paga el pecado, ya que te hace caer en esas tentaciones, es matarte. Dice: este es tu premio, yo te mato. Ahorita la vas a pasar muy bien, te dice el pecado, porque el pecado hemos descubierto en la Biblia que es un mal espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dijo en Romanos 6: no reine pues el pecado. Y nadie puede reinar a no ser que sea una persona, una entidad, un espíritu. Recuerda, personas son espíritus, demonios son espíritus, ángeles caídos son espíritus. Hay todo un mundo espiritual. El pecado no es solo una fuerza o una atracción, no, es un mal espíritu. Y Pablo dice que no reine en tu cuerpo. Y ahora está diciendo aquí que si te sometes, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El pecado te ofrece cosas y tú voluntariamente tienes la opción de someterte o no someterte. ¿Es atractivo? Sí. Pero tú puedes decidir, así como entre comerte una hamburguesa grasosa o no comértela, es una decisión tuya. De la misma manera, tú puedes someterte a la obediencia para justicia. Y no me voy a meter en ese punto de la justicia que es uno de los nombres de Jesucristo, pero también es uno de los nombres del Espíritu Santo. Someterse a la justicia de Dios es un acto voluntario. Hace tiempo yo escuché una ilustración de un gran maestro de fe y él dijo esto, yo lo he venido relatando a través de los años. Un matrimonio es solo una ilustración, pero vamos a aprender de ella. Había una mujer pues que se casó con una persona, con un varón, pero este varón la maltrataba mucho, la golpeaba, ¿sí? Le pegaba, la obligaba a hacer el quehacer de la casa, barrer, trapear, pero no solo eso, hacer la comida, limpiar las ventanas, limpiar hasta el techo. Y una cosa exagerada, pero le hacía una lista de lo que tenía que hacer. Así que este hombre le decía, cuando yo venga de mi trabajo, si no encuentro que cumpliste toda la lista que te dejé de hacer, hasta bañarme la mascota, todo, entonces yo te voy a golpear. Lo que hacía este hombre es que la golpeaba si ella no cumplía con toda la lista. A veces esta mujer se esforzaba, pero había un punto donde no le quedaba bien, nunca lo tenía contento. Todo está bien, pero quedó una basurita en la mesa y entonces ya era una razón para que este hombre la golpeara. Cuenta esta ilustración que un día este marido ogro, malo, murió. Y con el tiempo esta mujer se vuelve a enamorar, vuelve a encontrar el amor en otro hombre. Y entonces este otro hombre, cuenta la ilustración, que era totalmente diferente. Era muy amoroso, muy cariñoso, le abría la puerta del carro, muy amable, no la obligaba a nada, le hablaba palabras suaves, y todo lo que una mujer desea de un varón, ese hombre lo tenía. Entonces cuando este varón se iba a trabajar, cuenta la ilustración que la mujer
estaba tan enamorado de este nuevo hombre que por supuesto no la golpeaba ni nada, ni mucho menos le dejaba una lista de lo que tenía que hacer, ni era enojón ni nada. Entonces esta mujer estaba tan enamorada que ella, por amor, tenía unas ganas y un ánimo de barrer, trapear, hizo la comida con mucho cariño y bueno, todo lo hizo porque estaba enamorada de este nuevo hombre. Y un día esta mujer se sienta en la sala de su casa a esperar a que llegara su esposo del trabajo, y ella estaba recapacitando y llegó a la conclusión y dijo: ahora que caigo en cuenta, por así decirlo, me doy cuenta de que he hecho mucho más de lo que mi antiguo marido me exigía. Ahora hago más, ahora parezco esclava de este otro, siendo que este otro me trata muy bien, pero ahora hago más. Y sabes, eso es exactamente lo que pasa con nosotros y en nuestra relación con Jesucristo, o que debería pasar. Cuando estábamos en la ley, y así lo dijo Pablo, la ley nos obligaba a hacer esto y hacer esto, y que no hagas esto, si haces esto, no hagas lo otro. Ese es el sistema de ley. Pero Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Llega nuestro nuevo marido, que es Jesucristo. Estábamos casados con el sistema de ley, la ley nos obligaba, y si hacíamos todo, como muchos que me están viendo, hacen todo, pero lo hacen por ley, diezman por ley, ofrendan por ley, como si es un Dios castigador, de que si no lo haces yo te voy a matar, te voy a castigar, te voy a quitar un hijo, te voy a enfermar. Y hay gente que está haciendo las cosas por ley, pero cuando lo haces por amor, te das cuenta, y eso me ha pasado a mí. Cualquiera que me conociera a mí dijera: qué religioso es Jonathan, porque ahora hace esto, hace lo otro, muchas actividades, muchas cosas para Dios. Sí, porque estamos enamorados del Dios que tenemos, porque Jesucristo es un marido tierno, que Él no nos obliga a nada. Él nos da mucho amor, cariño. Es la ternura de Cristo, dijo Pablo. Y la verdadera iglesia, por amor, se somete. Vuelvo a decir, sometimiento. Por amor nos sometemos. Cada vez que yo de pronto me siento un poco cansado, les decía recientemente en Hermosillo, Sonora, de tanto que hacemos, de tanto que vamos, venimos, cada vez que me siento así, lo que sale de mi boca es eso: te amo, Señor, te amo. Es que lo hacemos por amor a Dios. Pablo no fue obligado por Jesucristo a ser su esclavo. De hecho, te platico también lo que se usaba en la antigüedad cuando se compraban esclavos. Esto lo he dicho en otras ocasiones, creo que va a servir muy bien hoy. Históricamente así era. Una familia de esclavos, porque normalmente se manejaba por familia, el papá, la mamá, los hijos, todos eran esclavos, toda la familia. De pronto les llega la noticia a esa familia de que alguien, o sea, otro amo los compró. Así se usaba: voy a comprar esta familia de esclavos, estas 3 familias de esclavos. Decía aquel hombre adinerado. Pero la familia siempre se juntaban, por así decirlo, para decir: ¿y cómo nos va a ir ahora? O sea, ¿cómo va a ser nuestro nuevo amo, nuestro nuevo dueño? ¿Cómo nos irá a tratar? Ojalá que nos trate mejor, ojalá que aquí sí nos den de comer, ojalá que acá no nos pateen. Entonces había un riesgo terrible para los esclavos, porque había la gran posibilidad de que ahora los iban a tratar peor. O sea, no había un solo personaje en la historia que compraba esclavos que dijera: los compré para dejarlos libres. Ni uno. Todos es para que hagas más o un poquito menos, pero siempre era tratarlos mal. Los trataban como animales. Eso es la esclavitud en la realidad, así pasó en la historia. Pues yo siempre he dicho: mira, Jesús hizo esto, y esto muchos no me lo han entendido, pero declaro que tú sí lo entiendes. Jesucristo pagó el precio por todos estos esclavos que éramos tú y yo.
Nuestro dueño era el pecado, la iniquidad, el diablo, la muerte. Éramos esclavos de esos malos espíritus. Pero vino Cristo y dijo: yo los compro, yo pago el precio por ellos. Entonces tú y yo, como esclavos, estábamos acostumbrados a la esclavitud. Llegamos con Cristo y creíamos que nuestro nuevo dueño también nos iba a exigir todo y nos iba a obligar a todo. Y llegamos con Cristo y le miramos su mirada tierna de amor y nos dice: eres libre. O sea, Jesús nos compra y nos declara, Él mismo nos declara libres. Ningún personaje en la historia hizo eso. Pues cuando tú y yo nos acercamos a nuestro nuevo dueño, que es Jesucristo, y cuando Él nos dijo: te declaro libre, no lo podíamos creer. ¿Cómo libre? Sí, eres libre. O sea, te compré para dejarte libre. ¿Sabes? Es ahí donde entra el papel de la iglesia. Voluntariamente nosotros decimos: pues no me quiero ir, no me voy ni aunque me corras. Como aquel gadareno, el endemoniado gadareno que relatan los evangelios. Dice la Biblia que pues Jesús lo hizo libre de un montón de demonios. Una legión tenía, eran miles de demonios. La reacción de este gadareno es: me quiero quedar en la barca contigo, Jesús. Esa es la reacción de toda persona que Jesús la hace libre. Yo voluntariamente me quiero quedar aquí. Y claro, Jesús le dijo: mejor vete y publica lo que hice por ti. Y el gadareno no dijo que no, no se enojó, dijo: claro que sí. Es decir, cuando tú recibes el beneficio de la libertad en Cristo Jesús, quieres publicar todo lo que Él hizo por ti, a donde Él te mande quieres ir. Déjame darte otro ejemplo muy actual, porque es lo que estoy viviendo. Como ya les he platicado, yo tengo un curso bíblico gratuito que se llama Programa de Multiplicación por Grupos de 12, que son 24 videos gratuitos. Usted lo puede adquirir por Instagram, y también a cualquiera que me esté viendo se lo recomiendo. No te va a caer mal. En caso de que tú ya tengas tiempo conmigo, no te caerá mal terminar ese curso. Pero el ejemplo que quiero dar es que yo, a todos los que estudian conmigo ese curso, que yo se los voy mandando de video por video, a veces de 3 en 3, así, cuando ya llegan al video número 23, yo les digo: te quiero pedir 3 cosas. La primera, que me mandes tu nombre completo. La segunda cosa es que me mandes un correo electrónico para yo mandarte tu certificado, porque doy certificado con tu nombre. Pero la tercera cosa, y aquí va mi ejemplo, la tercera cosa que te quiero pedir, le digo a mis alumbrados, no me gusta usar la palabra alumno, porque alumno significa no alumbrado, y yo los declaro alumbrados, a mis estudiantes, y les digo: la tercera cosa que te quiero pedir es que me mandes un video, si no tienes inconveniente, donde digas tu nombre, te presentes y digas de qué nacionalidad eres, qué tanto te sirvió el curso, si aprendiste algo y si lo recomiendas a alguien más. ¿Sabes? El 99.9% de los que han terminado, no hay un pero, así que me digan: no, no quiero. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no batallo para que ellos me manden ese video? Porque están agradecidos. Es decir, no es una carga, no es algo difícil, no, porque la palabra los ha hecho libres. Y la mayoría me dicen: ¿cómo no voy a recomendar esto? ¿Cómo no voy a decirle al mundo que esto me ha servido? Pablo se presenta y dice: siervo, o sea, esclavo de Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesús, tú dices: ¿cómo no voy a diezmar? ¿Cómo no voy a ofrendar? ¿Cómo no me voy a congregar? ¿Cómo no me voy a juntar con 12, como dijo el apóstol, para estar viendo este video cada miércoles? ¿Cómo, o sea, cómo no voy a ir a evangelizar con la líder de evangelismo? ¿Cómo no voy a ir a repartir volantes? Cuando conoces a Jesús y te enamoras de Él, tú dices: me declaro un esclavo voluntario de Dios. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo se gastó su vida entera en Dios.
Y yo te doy testimonio, no hay nada más hermoso que servirle a Dios. En mi caso, yo les sirvo tiempo completo. Otros que no fueron llamados a ministerios como el mío, les sirven, como dicen en Estados Unidos, part-time, la mitad del tiempo. Pero finalmente todos, en mayor o menor grado, les servimos. ¿Sabes? Involúcrate, conviértete no solo en un siervo, sino en un esclavo voluntario de Jesucristo. Vamos a Romanos 1:1 para avanzar en esta revelación del nuevo pacto. Estamos en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo. ¿Qué dijimos que es siervo? Doulos de Jesucristo. Ahora, mira la segunda parte, dice, llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado, y aquí es donde entra el tema del llamado. Dios nos llama a muchas cosas, y aquí es donde entra lo que yo he venido enseñando por años, que hay llamados generales y llamados específicos. Los llamados generales son el llamado que Dios hace a toda la iglesia, por ejemplo, a predicar el evangelio. No tienes que decir soy un evangelista para ir a predicar el evangelio. Ese es un llamado general. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Te llames evangelista o no, fuimos llamados a compartir las buenas nuevas. También Pablo habla de sanar a los enfermos, operar en los dones. Es un llamado general. O sea, todo creyente puede sanar a un enfermo en el nombre de Jesús. No tienes que ser un evangelista para levantar un paralítico, porque tienes un llamado general. Lo mismo, cualquiera puede, bajo la unción de Dios, decir una profecía en una reunión, y no tienes que ser un profeta para dar una que otra profecía, y así los ejemplos son variados. Llamados generales son esos, pero hay llamados específicos. Esos llamados específicos son ya lo que Pablo le llamó los 5 ministerios. Aunque no dice así que son 5, pero sí son 5. Pablo dijo que el mismo Jesús, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son ya llamados específicos. Dios llama a apóstoles, ya les pone ese nombre específicamente para ser apóstoles, a otro para ser profeta. Pero nadie puede decir, no, es que yo no soy pastor y por eso no enseño nunca. No, usted puede un día enseñar la palabra sin tener que ser pastor. Es que yo no soy el evangelista fulano de tal. ¿Y qué? Tú puedes sanar a tu hijo de la fiebre cuando quieras, usando el poder de Dios. Entonces hay llamados generales y llamados específicos. Cabe aclarar que todos comenzamos con el llamado general, porque hay quienes quieren empezar con el llamado específico, cuando nunca han hecho, ni siquiera en términos generales, lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, hay un versículo que yo incluí aquí que nos va a servir para explicarte algo, y es en Mateo 22:14, porque quiero decirte algo muy importante. Está apareciendo aquí en pantalla, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El contexto viene hablando de varias cosas, pero quiero retomar solo el principio. Este es un principio. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, ¿por qué de tantos llamados que hay, finalmente se escoge a unos cuantos? Porque, y esta es la respuesta, porque muy pocos saben esperar entre el llamado a cuando Dios los aparte para cumplir ese llamado. Muchos creen que desde que llegan a Cristo ya son llamados, y sí son, pero ya quieren que Dios los aparte para alcanzar las naciones o diferentes ministerios así poderosos, le llaman ellos. En realidad todos son poderosos. Servir a Dios es poderoso hasta cuando lavas los platos, loza o trastes, como le quieras llamar, barrer, trapear. Cualquier ministerio es grande, es poderoso. Pero hay quienes quieren ministerios muy así, lo que ellos le llaman muy poderosos, muy vistosos, desde que entran a la iglesia, porque dicen, Dios me llamó a eso. Sí, pero hay un tiempo, y es aquí mi punto, que hay que esperar entre ser llamado
a ser apartado. ¿Quién es el que nos aparta? El Espíritu Santo. Hace tiempo que yo analicé esto y me di cuenta que Dios el Padre llama, Jesús constituye y el Espíritu Santo aparta. Veamos la diferencia entre llamado y apartado. Dice aquí, volvamos a Romanos 1:1. Se usan los dos términos aquí. Dice, Pablo, siervo, o sea, doulos, esclavo de Jesucristo, llamado, ahí está llamado, mira, llamado a ser apóstol, pero lo que dice, apartado para el evangelio. Primero eres llamado y luego Dios te aparta. Ese es el punto que queremos desarrollar en esta parte de mi enseñanza. Y vamos a ir a Hechos 9 del 1 al 15. Repito, Hechos 9 del 1 al 15, para ver un poquito el llamado de Pablo. Aquí no lo apartaron, aquí apenas lo están llamando. Mira, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí donde dice respirando aún amenazas es porque él amenazaba y mataba a los cristianos. Acuérdate, era todavía Saulo de Tarso. Versículo siguiente, el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo les llamaban los cristianos? Los de este camino. Así los conocían, por el camino. Versículo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Atención, que aquí Pablo va a tener un encuentro con Jesucristo mismo y con la gloria de Dios, y a partir de ahí lo van a llamar a su ministerio. Dice que le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Mira el 4. Y cayendo en tierra, y cabe aclarar que no dice que cayó el caballo, simplemente dice cayendo en tierra. A lo mejor iba en un camello, a lo mejor iba a pie. El punto es que cayó, y te lo digo porque se cree que siempre se dice y cayó del caballo, no dice caballo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire el 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Se cree, y yo concuerdo con muchos comentaristas, se cree que ahí Pablo nace de nuevo, porque le está diciendo, Señor. ¿Quién eres, Señor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, ¿quién eres, Señor? Ahí está el Curios, tu dueño, tu amo. Él mismo se está contestando, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cabe aclarar que Pablo perseguía a la iglesia y ahora Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Perseguir a la iglesia o a alguno de sus líderes es perseguir al mismo Cristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra coces es como patadas de ahogado, así decimos en México. Contra el aguijón, o sea, tú no puedes resistirte a esto, o sea, a Jesús. No puedes contra mí, es lo que le está diciendo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, otra vez le dice Curios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Date cuenta, inmediatamente la reacción es, tú eres el Señor, ¿qué quieres que haga? Como aquella mujer que Jesucristo la sanó, era la suegra de Pedro. Y dice que Jesús reprendió la fiebre y lo primero que dice la suegra de Pedro es, ¿en qué les puedo servir? Aunque no dice que lo dijo, pero dice que se levantó y los servía. Es que es la reacción natural, servir a Dios, no quedarnos solo con, tú eres el Señor y no hacer nada. No, Dios nos llamó a servirle, como ya lo aclaré, sobre todo a ser esclavos voluntarios. Bien, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí donde dice se te dirá, es porque Dios ya estaba preparando el corazón de un hombre llamado Ananías.
para usarlo e irle a decir a Pablo. Qué bonito que Dios usa personas. Y yo vengo a decirte en esta noche que tú estás a lo mejor dudando de tu llamado, lo que sea. Dios ya tocó el corazón de alguien y va a venir a decirte una palabra, una profecía, donde te va a confirmar el llamado que tú tienes. Dios usa profetas, Dios usa hombres, inclusive insignificantes, por así decirlo, como Ananías, que es la única vez que se menciona en la Biblia su nombre. No es un Abraham, no es un Timoteo, era un hermano X, por así decirlo, pero usado por Dios para confirmarle el ministerio a Pablo. Entonces la parte final dice: se te dirá lo que debes hacer. Mire 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces también oyeron esa voz, pero no veían a nadie. Impresionante. Entonces Saulo se levantó de tierra. Ahora, eso de que se levantó de tierra me recuerda a lo que dice Hechos 2, que Pedro levantándose, dice, poniéndose en pie, dice: estos no están ebrios. Mucha gente me ha preguntado: ¿y qué bases bíblicas tienes para que cuando impones manos la gente caiga? Hay muchas bases. Tenemos un Juan, cuando ve al Cristo resucitado, dice: y cuando le vi, caí como muerto, por el poder de la unción. Inclusive aquellos hombres que querían aprender con H intermedia, aprender, o sea, agarrar a Jesús para arrestarlo. Jesús dice: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús contesta: yo soy. Y cuando dice yo soy, cayeron para atrás, también por la unción. Y tenemos aquí a Pablo, que cae bajo el poder, porque tiene un encuentro con la gloria, con la luz, la voz de Jesucristo. Entonces, caer bajo el poder es lo más bíblico que pueda haber. Bien, dice aquí: entonces Saulo se levantó de tierra, porque pues había caído bajo el poder. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó sin ver. Ahora, no quedó ciego toda la vida, como dice Scofield, que es un comentarista de Biblias. Hay una Biblia que se llama Scofield, y el comentarista dice que el aguijón que Pablo tenía era una ceguera que Dios se la mandó con un plan. Esto no es así, no es lo que la Biblia dice, porque cuando Ananías oró por Saulo, que es Pablo, se le quitó esa ceguera. O sea, esa ceguera fue algo temporal, y no porque Dios mande males, sino que se encandiló con la gloria de Dios, con la luz. Si cuando de pronto vemos una luz muy fuerte, a veces nos dura esa luz algunos, no sé, segundos o un minuto, no sé, cuánto más al ver la gloria de Dios. Se quedó 3 días sin ver. Entonces el aguijón de Pablo descartamos nosotros que sea una ceguera, y menos que Dios se la mandó. Solo duró unos días hasta que Ananías oró por él. Bien, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Vamos al 9. Donde estuvo 3 días sin ver. Date cuenta, no toda la vida sin ver, dice 3 días sin ver nada más. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué interesante que en una visión tú puedes oír la voz de Dios. Y es visión, pero oyes esa voz audible. Eso le pasó a este hermano Ananías. Este Ananías no es el que cayó muerto en Hechos 5, Este es Hechos 9. Este sí era un buen Ananías. Versículo siguiente. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mira qué específico cuando Dios te habla. Levántate y ve por esta calle. La calle se llamaba derecha, como decir Juárez o esas calles muy famosas de México. Dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. 12. Y ha visto en visión, esto me llena a mí, mira, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Mira lo que te voy a compartir aquí. Dios es un Dios que no deja caer ni una de sus palabras y ni una de sus visiones. O sea, donde tú estés teniendo una visión, Dios dice, haré que se cumpla lo que está viendo. Fíjate lo que le dice a Ananías, ve y ponle las manos porque eso es lo que está viendo. O sea, Dios, para quedar bien Dios. O sea, Dios no deja caer ni una de sus palabras. O si tú tuviste una visión y el diablo te empieza a decir, pues sí, eso es lo que tú viste, son tus imaginaciones. Y Dios dice, manda ángeles, personas, mira, dale esto para que lo que vio se cumpla. Ese es el Dios que tenemos. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, le entró cierto temor a Ananías porque mataba a los cristianos. Su carne reaccionó como diciendo, me mandas al que me puede matar. Versículo siguiente. Y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, atención que aquí me estoy metiendo al punto del llamado de Pablo, o sea de Saulo, que después fue Pablo, no del apartado. El apartado, cuando lo apartaron, eso vino después. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está entonces el llamado del apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 1, del 18 al 24. Gálatas 1, del 18 al 24, ahí viene el relato del propio Pablo de cuánto tardó entre que le sucedió esa experiencia con Ananías, que fue llamado, porque claramente Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. O sea, voy a usar a este Saulo. ¿Cuánto tiempo pasó entre esa experiencia y que realmente ya se lanzó, como decimos en México? Recuerdo a Marcos Witt que Dios dio testimonio dice, no saben cuánta gente, mamás sobre todo, se acercan conmigo y me dicen, pues ahí le encargo a mi hijo para que lo lance. Y dice Marcos que les contesta, sí, ¿de dónde quiere que lo lance? Es que la gente así habla como si fuera un mundo artístico, ay, para que lo lance. No se trata de lanzar a nadie, se trata que Dios te llame y que te aparte. Y si tú soportas entre el llamado y el apartado, estás listo. Pero hay gente que no soporta ni un año, no, Dios guarde 2 años, no. Ellos no se quieren someter a nadie, ellos no quieren estudiar la palabra, ellos ya quieren conquistar al mundo. Y qué bueno que lo quieren hacer, pero necesitas un tiempo entre tu llamado y tu apartado. Y alguien dirá, ¿y para qué quiero tiempo? Para que aprendas, para que no vayas y digas tonterías, para que no evangelices a la gente diciendo que Dios les mandó un tumor, que mató a los Sánchez para que se acerquen los López, para que no digas disparates. Necesitas conocimiento. Ahora, no estoy diciendo que alguien que recién es convertido no puede compartir su testimonio. Vamos a ser claros con esto. Por supuesto que tu testimonio sí, pero no doctrina. Tú no vas a pasar de dar tu testimonio cuando eres una persona nueva. Aquella samaritana, por ejemplo, en Juan capítulo 4, la samaritana tiene un encuentro con Jesús y en cuestión no sabemos si fue 1 hora o minutos, pero con ese solo encuentro con Jesucristo, ella va y evangeliza casi la mitad de Samaria. Los evangeliza, es decir, nada más les dice, mira, conocí a un hombre que me dijo todo esto, o sea, les dio su testimonio. Y eso lo puedes hacer tú. Como el gadareno, lo liberaron de todos sus demonios. Jesús mismo dice, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Cumpliéndose así lo que dijo el profeta Daniel, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Pero de eso a ejercer un ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, necesitas un tiempo entre el llamado y el apartado. Espero estarme dando a entender. Resumiendo, un nuevo sí puede dar su ¿qué? Su testimonio, pero hasta ahí. Se mete en doctrina y al rato, por eso tenemos, como decía el pastor Arnoldo Gutiérrez, tenemos un montón de
gente que no conoce la palabra en los púlpitos, porque nadie les dijo eso de la diferencia entre el llamado y el apartado. Detrás de los púlpitos, gente que fue artista, por ejemplo, y ahora ya están predicando. No, se vale que den su testimonio, pero no que estén pastoreando, porque por eso están enseñando mal, etc. Veamos el relato del propio Pablo en Gálatas. Dice, después pasados 3 años. Quiero que tomen nota de la cantidad de años que van a pasar. Aquí ya van 3 años. Pasado, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén. Este es Pablo hablando, para ver a Pedro. Acuérdate, ya Ananías había orado por él y le había hablado de su llamado. ¿Y pasaron cuántos años? 3. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. De ahí sacamos la frase de delante de Dios, cuando no nos creen, delante de Dios, que Pablo lo dijo. Dice, y no era conocido de vista. No, otra vez el 21. ¿Dónde estaban? ¿De dice delante de Dios? El 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, ahí está Pablo, que no miento. 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Qué más? Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, Pablo duró esos años siendo un perfecto desconocido. Y hay gente que no soporta eso. ¿Sabes? Todo tiene su tiempo. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea que la fama que tenía era mala todavía. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Claro, porque Dios los sacó de ser perseguidor de la iglesia a servir a Dios. ¿Hasta ahí eres? Ahora sí el 2.1. Vamos a Gálatas 2.1. Mira, recuerda que en los manuscritos originales no hay esos números, que capítulo 2, que versículo tal, no hay en los originales. Bien puedes tú leerlo corrido. O sea, viene hablando lo mismo, mira. Después, pasados 14 años. ¿Cuánto tiempo va ya? Si ya habíamos hablado de 3 años, inclusive 3 años y luego 15 días se habló. Son 3 años y 15 días. Y aquí en Gálatas 2.1 dice después pasados 14 años, así que 14 años más 3 años, son 17 años más 15 días para ser exactos. 14 años con 15 días y Pablo en el anonimato. Y la única fama que tenía era de que fue perseguidor y hasta miedito le tenía. O sea, eso frustra a cualquiera. Y es lo más seguro que te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos, de que nadie me conoce, nadie quiere lo que enseño, ¿cuándo va a ser mi gran ministerio? Y muchos se desesperan, unos hasta se regresan al mundo, no, es que aquí Dios no me quiere usar, o mi pastor no ha entendido que soy yo grande y él no ha entendido mi gran llamado. Esa parte es donde muchos se frustran, pero tú tienes que entender que va a llegar un momento donde Dios te va a exaltar, pero este momento es para que te capacites. Bien, pues dice Pablo, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, estamos hablando de 17, ¿verdad? 17 años con 15 días. Una vez entendiendo eso, vete a Hechos 13, del 1 al 3, porque ahora sí te voy a mostrar cuando apartaron a Pablo. Y es diferente cuando lo llamaron a cuando lo apartaron. ¿Y quién es el que aparta? El Espíritu Santo. Aquí viene. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Dónde quedan estas personas que dicen que ya no hay profetas? Que los profetas se acabaron con Juan. La Biblia habla de un profeta que se llamó Agabo. Y ya era después de que Jesús había resucitado. Y ahora aquí en Hechos 13 había una iglesia en Antioquía que había no profetas y maestros. Así que aprovecho esos detalles para decirte que es falso eso de que ya no hay profetas hoy. Eso es mentira.
Eso es el diablo queriendo quitarle a los 5 ministerios la función maravillosa de un profeta y, por cierto, de un apóstol, porque muchos tampoco creen en los apóstoles. Cabe aclarar que Pablo nunca dijo que él era el último apóstol, como ahorita lo voy a estar mostrando. Bien, dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Y hasta te los va a nombrar, mira, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Te mencionó varios nombres que eran profetas y maestros. Pero al último que mencionaron, ¿quién es? Saulo. Ahí estaba Saulo, después de que habían pasado ¿cuántos años? 17 años con 15 días, y él todavía sometido, esperando que el Espíritu lo aparte. Eso es lo que quiere Dios. Humildad. Versículo 2. Dice aquí el 2. Ministrando estos al Señor. Esto es tremendo. No dice tirando barra. ¿Qué es tirar barra? En México decimos tirando barra ahí de flojonote sin hacer nada. No. O no dice frustrados, quejándose de Dios, del gobierno, del apóstol, del pastor. No. Ministrando estos al Señor. La actitud que tenía Pablo cuando el Espíritu lo apartó era ministrando al Señor. ¿Qué es ministrar? En ese contexto es como adorar a Dios, orando, hablando con Dios. Cuando le adoramos, cuando le cantamos, estamos ministrando, por ejemplo, al Señor. Dios quiere hallarte ministrándolo a Él, y Dios tiene algo para ti. Dice, ministrando estos al Señor. No me quiero ir de ese lugar porque es maravilloso. No solo es ministrando a tu vecino. La mayoría de las veces queremos ministrar, a ver, denme un puesto de diácono para yo ministrar a gente. Siéntese aquí, siéntese acá, el agua, el darle la bienvenida. Qué bueno. O tocar un instrumento, en fin, hay tanto que hacer. Pero el llamado, hay una diferencia entre ministrar a la gente a ministrar a Dios. Ministrar a Dios es orarle a Dios, cantarle a Dios. Esa parte es muy importante. Por eso la Biblia dice que Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando pastores, ni apóstoles, ni evangelistas, ni nada, ni músicos, ni diáconos. Se va a oír feo, pero Dios no está buscando eso. Dice que Dios está buscando adoradores. Lo dice en Juan 4:24. Eso no significa que no quiera apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. Si quiere, pero lo que está buscando antes de que tú seas lo que seas, está buscando que seas un adorador. Está buscando tu corazón. Está buscando que tú le ministres a Él. Como hay un dicho ya muy conocido en el mundo de los pastores, de los cristianos, así. Yo crecí en el cristianismo. Hay una frase que se usaba mucho y la quiero retomar, que a veces nos enfocamos tanto en el reino que nos olvidamos del Señor del reino. Nos enfocamos tanto a la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Lo que sea, cámaras, lo que hagas, todo eso es bueno, pero si te olvidas de Dios, de una relación con Él. Pablo estaba ministrando a Dios cuando lo apartaron. Esto me recuerda cuando Jesús, en el libro de los Hechos, bueno, desde Lucas, ya Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Pero dice que lo que estaban haciendo, dice que levantaron las manos y alababan a Dios. ¿Nunca te has preguntado en Hechos 2 cómo de repente llegó el Espíritu Santo? Ese de repente no es un de repente a lo loco, sino que desde que Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén, estaban ministrando al Señor, alabando, adorando, hasta que vino el Espíritu Santo. Tú mantente ministrando al Señor, y un día de estos te van a apartar, porque el llamado ya lo tienes, pero Dios te va a apartar. Veamos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Ahora yo quiero hacerte reflexionar.
Yo sé que el Espíritu Santo habla. A mí me ha hablado. Y por cierto, me ha hablado con voz femenina. Es un privilegio. Yo la oí. Me dijo mi nombre, Jonathan. Pero aquí en este contexto, ¿tú qué crees? A ver, ¿tú qué opinas? Tú eres un estudiante. ¿Será el Espíritu Santo que se oyó la voz así de él? ¿O sería el Espíritu Santo a través de un profeta? ¿Qué abundaban ahí en Antioquía? Profetas y maestros. Yo no dudo que el Espíritu hable y todos lo puedan oír, pero lo más seguro es que habló a través de un profeta. O sea, se levanta un hermano pues de la congregación y dice el Señor que el hermano Saulo ya está listo para ir. Y eso es lo que va a pasar contigo. Dios va a usar a alguien, profetas. Hay muchas formas como Dios habla. Ese es otro tema que lo podemos abordar después. Habla de espíritu a espíritu, habla por sueños, en su palabra, pero también habla por profetas. Y Dios puede levantar a alguien de repente y Dios tiene esto para ti. Vámonos. Ya había sido llamado hace 20 años y el profeta dice esto, ya te están apartando. Bien, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A mí esto me emociona. Hacía 17 años con 15 días que habían llamado a Saulo de Tarso. Después de tantos años cualquiera se desespera, pero él seguía ¿qué? Ministrando al Señor. Hasta que el Espíritu Santo habla a través de un profeta y dice: apártenme a estos. Ese día va a llegar muy pronto para los que hayan pagado el precio. Se paga un precio. Se paga un precio para aprender la palabra. Se paga un precio por la unción, en oración, en constancia, en sometimiento. Claro. Kathryn Kuhlman, la gran mujer de los milagros, ella dice: hay que pagar el precio. Y ella dijo: yo no tengo nada especial. Si alguien un día llega a pagar el precio que yo pagué, hará los mismos milagros que yo hacía. Y muchos hombres de Dios hablan de pagar el precio por la unción. Paga ese precio entre el llamado hasta que Dios te aparte. Guarda tu corazón, no te amargues. Guarda tu corazón. Yo recuerdo, hace ya más de 20 años me tocó entrevistar a Marcus Witt. Iba saliendo de un concierto y yo andaba, todavía no estudié, ya había estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me gustaba mucho eso de entrevistar gente. Pues ahí te voy, tenía un amigo que tenía una cámara muy buena y también sabía de esas cosas y que lo entrevisto. Y nunca se me olvida que él me dijo eso, porque yo le hice una pregunta de cuánto joven ahorita está frustrado porque no llega al nivel que tú tienes de fama, de Marcus Witt. Todo el mundo quiere ir a los lugares donde él dirige alabanza. Y él dijo: lo que nos toca a nosotros es servirle en nuestra iglesia local, servirle de corazón, no estar afanados por quién me va a contratar, quién me va a servir. No. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a lanzar? Dijo aquí hermana. No, dice: tú enfócate. Y no nomás me lo dijo a mí, sino a todos los porque yo le estaba entrevistando. Un día de estos voy a buscar un montón de videos que tengo viejitos, donde entrevisté a varias personas. Y él decía: a nosotros nos toca servir a Dios. Es muy parecido a lo que dice aquí: ministrando estos al Señor. Y de ahí casi se antojaba decirle a Marcus Witt: pero así nadie te va a ver. O sea, ¿quién va a saber de ti? Y luego hay un dicho mexicano que dice: al que no habla, Dios no lo oye. O sea, nuestra tendencia es proyectarnos. Mira lo que sé hacer, acá estoy, úsenme a mí. Pues es aquí donde tenemos que recordar lo que Dios hizo con un hombre que vivía en el anonimato. ¿Quién era? David en el anonimato total. Por eso me gusta esa canción de Remolineando, porque dice: sacó mi vida del anonimato. ¿Qué es el anonimato? Que nadie te conoce. Dice un dicho mexicano: a eso no lo conoce ni en su casa. Pues así era David. Cualquier otro podía calificar aparentemente para ser ungido. Y tú bien sabes la historia, los que conocen la historia. Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, y aparentemente otros eran los que sí calificaban.
porque Samuel se fue con la finta. Este está grandote y ungido, como dijeron de Clint Rogers, un evangelista joven que yo llevé. Bueno, no lo llevé yo, sino él fue a Hermosillo y yo le organicé una cruzada. Y así te lo digo, un hermano cuando vio el póster y lo vio así, americano, güero, alto, ojos azules, este está ungido. Porque lo vio alto, güero, y eso suena hasta racista, ¿no? Pero algo le pasó así a Samuel, y se lo vio grandote, así, le voy a echar el aceite. Y Dios le dijo, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Así que hasta que llegaron con David en un lugar lejano, cuidando ovejas, seguramente con un arpa, cantándole a Dios, ministrándole al Señor. David no estaba preocupado porque lo ungieran. Entiéndelo. Hay gente que está muy preocupada por yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor. Digo, está bien que quieras, pero no estés afanado. Tú ministra a Dios, y un día de estos el Espíritu Santo, cuando te vea con esa actitud, va a decir: apartadme a Saulo, a Bernabé, para la obra que los he llamado. Vamos a regresar a Romanos 1:1, por favor. Ahí en pantalla dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a definir lo que es evangelio. Vámonos a Efesios 1:13 y con esto voy a cerrar. Ya vimos que Pablo es siervo, doulos, que es esclavo, apartado, pero primero fue llamado y luego apartado. ¿Pero para qué fue apartado? Para el evangelio. Y con esto cierro. ¿Qué es el evangelio? Me tomaría mucho tiempo definirlo, pero voy a cerrar. Básicamente, Pablo dijo esto, mira: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pablo claramente definió el evangelio como la palabra de verdad. El problema es que muchos leen ligero. Sí, la palabra de verdad, o sea, la que nos dice la neta. No. Verdad en la Biblia tiene un sentido que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio? Dice Pablo: la palabra de verdad. Ahora, vamos al Salmo 85:11 para recordar a qué se refiere la Biblia con la palabra verdad. Dice el Salmo 85:11, un salmo mesiánico, o sea que alude al Mesías. Dice: la verdad brotará de la tierra. Brotar tiene que ver con una semilla. Cuando la siembras, luego brota. ¿Acaso eso no te recuerda a Isaías 53 del 1 al 2? Subirá cual renuevo, refiriéndose a ¿quién? A Cristo. El propio Jesús se comparó con una semilla en Juan 12 y dice: si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda solo, pero si muere, o sea, si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Refiriéndose a él mismo. O sea, no hay una sola semilla que muera en una cruz. Toda semilla se tiene que sembrar debajo de la tierra. Te lo digo porque he oído predicadores que dicen: Jesús fue sembrado en la cruz. ¿Nunca has visto un campesino sembrando a nadie en una cruz? Todo campesino mete una semilla debajo de la tierra. Por eso dice el profeta Joel, aludiendo a Cristo: el grano, refiriéndose a Cristo, se pudrió debajo de los terrones. ¿Qué significa? Que Jesús bajó en pudredumbre, o sea, muerto espiritual, bajo maldición, porque Él llevó tu maldición y la mía debajo de la tierra, o sea, el corazón de la tierra, que es el infierno, como lo dice Mateo 12:40. Cuando el salmista está diciendo la verdad brotará de la tierra, es algo profético. Recuerda que estás hablando ahí de cientos de años antes que viniera Cristo. Se estaba apuntando a Cristo y Jesús dijo: los salmos hablan de mí. Eso lo dijo en el Evangelio de Lucas. Entonces la verdad, o sea, Cristo iba a brotar del corazón de la tierra, del infierno. O sea, Cristo resucitó del corazón de la tierra, del infierno. Pablo le llamó las partes más bajas de la tierra. Ahí en el corazón de la tierra se encuentra un lugar que se llama Hades, que Jesús le llamó Hades, que es una transliteración del griego que significa eso, un lugar de tormento e infierno. El relato del rico y Lázaro, que es un relato histórico, o sea, no es
una parábola, como dice la agrupación de los testigos de Jehová. No es una parábola. Ellos dicen que es parábola porque niegan a toda costa el infierno, pero no. Jesús relató la existencia del Hades como un lugar de tormento y un rico se estaba quemando ahí. Ahí bajó Jesús a sufrir por nosotros. Por eso en Hechos 2:27, que aparezca en pantalla, dice claramente, Hechos 2:27, Jesús está hablando aquí, porque no dejarás mi alma en el Hades. Quiero que notes que no dice no dejarás mi cuerpo en el Hades, sino la parte inmaterial que es el alma. Luego en Hechos 2:31, mira lo que dice. Vamos a ver de dónde resucitó Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Cabe aclarar que el alma y el espíritu nunca se separan, o sea, siempre van juntos. No es cierto que el alma agarra para el infierno y el espíritu para el cielo. Algunos me han argumentado lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahí no está diciendo que todos los espíritus vuelven a Dios para quedarse con Dios en el cielo, no. El contexto está hablando de juicio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice Eclesiastés 3:1. Pero ya desde Eclesiastés 2 dice, mira lo que quieras, pero sabe que de todo vas a dar cuenta. El contexto es el juicio que viene. Entonces Eclesiastés significa predicador, se refiere a Salomón. Salomón lo que está diciendo es que el espíritu vuelve a Dios. Todos los espíritus van a volver a Dios, pero no para quedarse con Dios, sino van a volver para dar cuentas. Si todos los espíritus, y este es un gran argumento que yo tengo, si todos los espíritus volvieran a Dios, como muchos creen y están confundidos ahí, te digo, insisto, los que creen que el espíritu y el alma se separan, y ellos dicen el alma agarra para una parte y el espíritu siempre vuelve a Dios. Eclesiastés no está diciendo eso. Insisto, vuelven para juicio, para ser juzgados. Pero mira este argumento: si todos los espíritus volvieran a Dios, ¿dónde dejamos 1 de Pedro 3, del 18 al 20? Donde dice que había espíritus encarcelados, los del tiempo de Noé. A ver, ¿por qué no dice las almas encarceladas? Porque sus espíritus agarraron para el cielo. No, es que el espíritu, cuando se dice espíritu, ahí va implícita el alma. Ahora, tengo pruebas contundentes que hoy no daré para demostrar que el espíritu y el alma de Cristo juntos bajaron a sufrir al infierno. No se separan, son como siameses, aunque no son lo mismo. Bien, entendiendo eso, podemos ver que el alma de Jesús resucitó del Hades o del infierno. A eso Pablo le llamó el evangelio, que la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? El espíritu de Cristo. Mientras el cuerpo de Cristo lo pusieron en la tumba de su amigo José de Arimatea, en una tumba de ricos, por cierto, y por eso Isaías 53 dice: con los ricos fue en sus muertes, dice el hebreo, porque Jesús murió 2 veces, espiritual y físicamente. Pero mientras su cuerpo, o sea, su físico estaba en la tumba, ¿a dónde fue su espíritu y su alma? Al infierno. De esas 3 partes de Cristo, que es su espíritu, su cuerpo, vamos a ver qué es lo que dice aquí. 1 de Juan 5:6. ¿Cuál de esas partes es la verdad? Esto es interesante. Dice 1 de Juan: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Toma nota de esto: agua y sangre. El agua y la sangre le salieron de su costado cuando le clavaron la lanza. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el espíritu, ahora entiende, venía hablando del agua y la sangre ¿de quién? De Cristo. De repente dice, y el espíritu, y cualquiera diría, el Espíritu Santo. No, venía hablando de agua de Cristo, sangre de Cristo. Lógicamente el espíritu ahí es el espíritu de Cristo. Ese no es el Espíritu Santo, como algunos de hecho creen que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Yo no comparto eso, son diferentes. Bien, mira lo que dice aquí: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, el de Cristo, es el que da testimonio, porque el Espíritu, o sea el de Cristo, es la verdad.
Todos digan, el Espíritu de Cristo es la verdad. Entonces cuando el Salmo 85:11 dice la verdad brotará de la tierra, lo que está diciendo es el Espíritu de Cristo es la verdad. Fue el que sufrió el infierno, brotó al tercer día, resucitó. Esa es la verdad. También tenemos en el Salmo 30, veamos rápidamente, versículo 9, por favor. Dice el Salmo 39: ¿qué provecho hay en mi sangre, en mi muerte? Este es un versículo mesiánico. ¿Qué provecho hay en mi muerte? La palabra muerte en el hebreo es el hebreo dam, D-A-M, que se puede traducir sangre, como lo dice la Biblia de las Américas y otras versiones importantes. Jesús está diciendo, mira, ¿qué provecho hay en mi sangre cuando descienda a la sepultura? Y ahí sepultura es abismo. Jesús bajó al abismo o infierno a sufrir por nosotros. Vuelvo a leer: ¿qué provecho hay en mi sangre cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, entiéndase por polvo, el cuerpo de Cristo que estaba sufriendo. El polvo alude al cuerpo. ¿Por qué? Porque el primer Adán, su cuerpo fue formado del polvo. El polvo entonces alude a la carne. Entonces Jesús está diciendo, te alabará el polvo. Y mira, anunciará tu verdad. ¿Anunciará tu verdad quién? El polvo. Venía hablando del polvo, dando a entender, ¿será que con mi cuerpo eso ya va a anunciar la verdad? Pues no. Ya vimos en 1 de Juan que la verdad es el Espíritu de Cristo. En otras palabras, quien solamente tiene un evangelio de un Cristo que murió en la cruz, no tiene la verdad completa, porque la verdad tenía que brotar de la tierra. Y es por eso que el propio Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu, dice, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad es que Cristo muere en la cruz, baja a los infiernos y resucita al tercer día. No hay evangelio si no se habla de esta verdad. Por eso Pablo en Efesios 1, volvamos rápidamente a Efesios 1, versículo 13, dijo algo que no puede pasar desapercibido para ti. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. Y luego dice, el evangelio. El evangelio es la palabra de verdad. O sea que la verdad resucitó de la tierra, que es el Espíritu de Cristo. Y el último ejemplo lo tenemos en Hechos 8, del 29 al 35, donde Felipe es impulsado por el Espíritu Santo y hasta le dice, acércate a ese carro. Y ya sabemos la historia, le habla al eunuco. El eunuco venía leyendo un pergamino de Isaías. Y en Isaías, para ser exactos, venía leyendo Isaías 53. Y en Isaías 53 habla de que el alma de Cristo sufrió el infierno. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. En Isaías 53 se habla de subirá cual renuevo. Eso es un equivalente a la verdad brotará de la tierra. Entonces el evangelio, ¿dónde viene? En Isaías 53. Entendiendo eso, mira, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué bonito que el Espíritu nos hable. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aprovecho el 31 para decirte qué importante es el ministerio de maestro. El eunuco no era cualquier persona, era un erudito, un político, mano derecha de la reina de Candace. Y con todo eso iba a Isaías y no le entendía. Por eso Dios levanta maestros para hacer entender lo que la Biblia enseña. Versículo aquí 32 ahora. El pasaje de la Escritura que leía era este. Atención, mira lo que venía leyendo el eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado. Eso de como oveja equivale a como cordero fue llevado en Isaías 53. Dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Indiscutiblemente ese es un pasaje de Isaías 53. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Si usted ha leído Isaías 53, ese es Isaías 53. Versículo siguiente. O sea, el 35. Estamos en 34, ya te habías adelantado. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Para mí esa es una pregunta muy interesante. Jesús dice: los salmos hablan de mí. Esa es una llave para entender la palabra de Dios, pero no me voy a detener en eso por cuestión de tiempo, seguimos avanzando. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, atención aquí, comenzando desde ¿cuál escritura? Eso de Isaías 53, como cordero fue llevado. Cuando dice comenzando, significa que no solo le explicó ese versículo, comenzó con ese y le habló todo el sufrimiento de Cristo. Pues mira lo que dice. Comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Entonces claramente el evangelio es el relato del Cristo que bajó a los infiernos y subió cual renuevo al tercer día. O sea, el evangelio no es quitarle los aretes a las mujeres, ponerles velo, o que comas esto, no comas esto. No, ese no es evangelio. Pablo dijo: la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Regresemos a Romanos 1:1 para cerrar con una mejor comprensión de este versículo. Recuerda, estoy enseñando el nuevo pacto versículo por versículo. Dice: Pablo, siervo, o sea, doulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para. ¿Te acuerdas? Hay una diferencia entre ser llamado y apartado. Séle fiel a Dios en ese tiempo. Pero miren lo que dice: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fue Pablo el que nos reveló el evangelio. Pablo fue el que nos habló de que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra y que de ahí resucitó. Inclusive fue Pablo el que nos dijo en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, o sea, el Espíritu Santo, nuestra madre, lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo lo que está diciendo es: yo fui llamado y apartado para hablar que el Cristo sufre la cruz, el infierno y resucita al tercer día. Ese es el evangelio. Hace más de 20 años yo vengo diciendo algo que es muy fuerte, pero es la verdad. No se ha predicado el evangelio, solo una parte del evangelio, pero no todo el evangelio. Hay quienes creen que el evangelio es que les lean un versículo, así, inclusive así se dice: pues me leyeron el evangelio. O sea, el evangelio le llaman a tantas cosas, a que me leas un pasaje. No, evangelio es que el Cristo sufre la cruz, baja a los infiernos, sufre el infierno, resucita por la mamá Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú que me estás mirando, Dios te ha llamado y muy pronto te va a apartar para el evangelio de Jesucristo. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia adelante, somos el ejército.